Buenas tardes, estimados compañeros e ingeniero. El día de hoy les voy a presentar una pequeña exposición acerca de la época de los años 60. En esta exposición me centraré únicamente en la música, el estilo de vida de los jóvenes, sus vestimentas, los movimientos que surgieron en esta época. Pero primero, antes de centrarnos en esto, la época de los 60 es un año en el que ocurrieron muchos hechos históricos, de los cuales repasaremos un poco antes de iniciar con lo que nos centraremos en esta exposición. Para empezar, en esta época, Japón empieza con una gran relevancia. Tuvo un gran prestigio debido a sus avances tecnológicos, convirtiéndose en la mayor potencia en cuanto a exportación, superando incluso a los mismos Estados Unidos. En esta época también resulta el inicio a nivel literario al conocido como el boom latinoamericano. En Latinoamérica también avanzan los movimientos revolucionarios atentados por el ejemplo de la Revolución Cubana. En el año 1960 exactamente, se da el surgimiento de una segunda ola de feminismo, la cual duró hasta la época de los años 80. Surge también en este mismo año el movimiento hippie. Seguido, en el 1961, John Kennedy toma la posesión de la presidencia de los Estados Unidos y en 1963 es asesinado. Seguido, en el año 1961, la Unión Soviética iniciaba la carrera espacial, enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Este mismo muere en el año 1968 por un accidente aéreo. Seguido, en el año 1962, surge la crisis de los misiles de Cuba entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo cual puso al mundo al borde de una guerra nuclear. En el año 1963 fallece el Papa Juan XXIII. Los Estados Unidos ponen en órbita el primer satélite geoestacionario. La Unión Soviética envía a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova. Martin Luther King se convierte en insignia de la lucha contra el racismo en Estados Unidos de América. En el año 1964 inicia un conflicto armado en Colombia. Seguido, en todo el mundo se desata la Beatlemanía, surgiendo así la banda más icónica en esta época de los años 60, conocida como los Beatles. En el año 1965 se da un bombardeo del ejército de los Estados Unidos sobre la población vietnamita. En 1966 fallece Walt Disney, quien fue un pionero de la industria de la animación en Estados Unidos. En 1967 es asesinado en Bolivia por militares del mismo país, el Che Guevara. En el año 1968, Martin Luther King es asesinado. En México se desata una gran tragedia, pues ocurre la matanza del Tlatelolco. En 1969 surge la misión Apolo 11, la cual lleva por primera vez al ser humano a la Luna, siendo el primer hombre en pisar esta superficie Neil Armstrong. En Estados Unidos, los militares crean una red de telecomunicaciones, ARPANET, de la cual se deriva la red de Internet, como la conocemos actualmente. Ahora analizaremos un poco acerca de la música de esta época, pues musicalmente la época de los 60 es muy importante, ya que fue una época muy innovadora para la historia de la música moderna.
ya que también se dio la invasión británica, también conocida como la ola inglesa. Fue un movimiento musical predominante en los Estados Unidos hacia los mediados de los años 60, cuando numerosas bandas de rock and roll que eran procedentes del Reino Unido alcanzaban altas cotas de popularidad, iniciando con el éxito de los Beatles en Latinoamérica. Esta época es una época en la cual bandas como The Beatles y The Rolling Stones eran las más populares en todo el mundo, especialmente en Reino Unido y los Estados Unidos. A mediados de los años 60, evolucionaron los sintetizadores. Estos fueron años importantes para la reciente música electrónica, ya que se descubrieron nuevas técnicas que muchos años atrás eran imposibles realizar. Vangelis sería uno de los primeros pioneros en destacarse en la música electrónica. Durante estos años también empezaba a despuntar con gran fuerza y éxito el bolero y el bolero ranchero, con intérpretes muy famosos como Javier Solís y el trío Los Panchos, los mismos que también impusieron la moda en aquellos años. En Brasil, el tropicalismo sacudió la atmósfera de la música popular y la cultura brasileña entre los años 1967 y 1968. A finales de esta época, toma fuerza la banda Pink Floyd, la misma que tuvo popularidad por su estilo psicodélico evolucionando al rock progresivo y sinfónico, siendo ellos mismos los pioneros de estos géneros. Fueron aclamados por sus canciones de alto sentido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos de luces psicodélicas en sus conciertos en vivo. Por otro lado, tenemos a la banda de Beatles, la cual fue la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica de la música rock en los años 60. La banda posteriormente llegaría a trabajar con un extenso catálogo de géneros musicales, como las baladas, música india, la psicodelia e incluso el hard rock. The White Album. Paradójicamente, su vinilo menos llamativo fue el que más copias vendió en los 60. Fue presentado en noviembre de 1968 como el noveno álbum del estudio de cuarteto de Liverpool. El álbum fue el número 1 tanto en las listas americanas como en las londinenses y marcó el comienzo del final de la banda de Liverpool. Raramente, este fue el álbum más vendido en la época de los 60. En los años 60, debido a los diferentes movimientos que se realizaron en esta época, no hubo un solo estilo fijo de ropa. La vestimenta de los 60 se caracterizaba dependiendo el movimiento. En los hombres hubo varios movimientos de culto. Los más influyentes fueron primero los rockeros, un movimiento que nació en el Reino Unido, con cazadoras y pantalones de cuero. Luego, los moods que influyeron al resto del mundo con su estética semi-formal. Y finalmente los hippies y su flower power, que nació en California, pelo largo, pantalones anchos, camisas anchas y barbas. Por otro lado, la vestimenta de los 60 en las mujeres variaba también. La moda en los años 60 pasó por una revolución. Primero tuvimos los trajes en estilo Chanel y las amplias faldas que seguían usando, las cuales se caracterizaban por ser de un estilo formal. A medida de los 60 apareció la minifalda, inventada por André Corrèges. Después, el pelo corto marcó el comienzo del cambio, y a finales de la década se empezó a llevar el pelo suelto y largo, principalmente en los hippies. Bueno, y esto ha sido todo por la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya aclarado sus dudas acerca de esta época. Muchas gracias y hasta la próxima.
exposición.